Le damos la más cordial bienvenida a nuestras próximas ponentes. Ella es la doctora María de Lourdes Moscoso, que posee un título de licenciada en Psicología Clínica, magíster en Lengua Inglesa y Lingüística Aplicada, doctora en Educación, honorato en Vázquez, doctora en Universidad de Ushuaia desde el año 2010, docente titular, docente investigadora desde el año 2018, con varias publicaciones en revistas indexadas, traductora y revisora de par en publicaciones y revistas indexadas. Directora de tesis de pre y posgrado, intérprete simultáneo en eventos académicos. Bienvenida, apreciada doctora, un gusto saludarle y muchísimas gracias de verdad por acceder y por compartir estos conocimientos y este apoyo incondicional a esta hora. Muchísimas gracias. Bueno, ahora le toca el turno a la siguiente ponente. Ella es Melita Vega, quien es ingeniera en Ciencias de la Computación, con maestrías en Lingüística Aplicada en la enseñanza de inglés con lengua extranjera, certificado en posgrados de Relaciones Públicas. Actualmente se desempeña como profesora investigadora en la Universidad de Ushuaia, en el Ecuador, y cursa el doctorado en Ciencias de la Educación. Previo a su labor en el ámbito académico, Melita también ocupó cargos en las áreas del mercado y comunicación corporativa en Canadá. Ella nos acompaña desde Ecuador con el tema el uso de traductores automáticos en las clases universitarias de inglés como lengua extranjera. Bienvenida, apreciada Melita. Agradecida por este apoyo a esta hora y sobre todo en nuestro congreso. Bienvenida. Muchas gracias, doctora. Bueno, sin más preámbulos, vamos a compartirles la pantalla gigante para que inicien su disertación. Bienvenidas. El uso de traductores automáticos en las clases universitarias de inglés como lengua extranjera. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es María de Lourdes Moscoso. Soy doctora en Educación, magíster en Lenguas y licenciada en Psicología Clínica. La traducción ha sido una herramienta constante y a menudo debatida en la enseñanza de idiomas, desde el inicio de la escritura, ayudando a la difusión del conocimiento y de la cultura misma. Aunque en el siglo XIX la traducción era fundamental en el método de traducción gramatical, en el siglo XX fue desplazada por métodos más inmersivos como el enfoque comunicativo. El auge de las herramientas de traducción automática ha reavivado el debate sobre su papel en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Analizar su impacto junto con sus críticas y beneficios se ha vuelto esencial en el papel de la educación. Para muchos, la traducción ha venido a convertirse en la quinta destreza después de reading, writing, listening y speaking. En cuanto a las críticas que ha recibido la traducción, tenemos que evita la exposición total al idioma de destino, que no promueve una comunicación auténtica, puede reforzar la transferencia interlingüística e incluso puede causar un exceso de dependencia. Ahora bien, entre los argumentos a favor, tenemos que la traducción es una parte inevitable del aprendizaje de un idioma extranjero. Mejora la adquisición y la comprensión del vocabulario, facilita la toma de conciencia cultural y además fomenta la capacidad analítica. El regreso de la traducción. La traducción en línea, en particular con Google Translate, se ha convertido en algo común en las aulas de aprendizaje del inglés. Los estudiantes los utilizan fácilmente para acceder a traducciones instantáneas. A pesar de todos los debates sobre el papel de la traducción en el aula de clase, su presencia es inevitable, especialmente para los estudiantes de nivel inferior que dependen de sus conocimientos de español para poder procesar su información en inglés. Vamos ahora a hacer una revisión literaria. Tenemos el uso y las percepciones generales de la traducción. La prevalencia de los traductores en línea. De acuerdo a varios autores y lingüistas, el 80 o el 90% de los estudiantes
en una clase de idiomas extranjeros utilizan los traductores en línea, siendo el Google Translate el más popular. Hay diversos puntos de vista. Los estudiantes reconocen las limitaciones de los traductores en línea, como por ejemplo la inexactitud o las traducciones literales, pero también reconocen sus beneficios y la consideran como beneficiosa para realizar tareas, para aprender de los errores, ya que si se la orienta al proceso de una escritura a través de la edición de los resultados obtenidos, con la ayuda de la tecnología puede ayudarles a ellos en sus tareas. En cuanto a los objetivos de esta investigación, tenemos el objetivo general: analizar el uso de los traductores automáticos en línea en las clases universitarias de inglés. Como objetivos específicos, tenemos analizar las percepciones de los estudiantes previo a la actividad, analizar las percepciones de los estudiantes después de la actividad y, en tercer lugar, definir las prácticas de los docentes en cuanto a la traducción. En cuanto a la metodología, hemos utilizado un método mixto de paradigma humanista interpretativo, con un enfoque deductivo de tipo concurrente de triangulación y con un diseño secuencial. Como población tenemos a estudiantes y a profesores universitarios, contando con una muestra de 52 estudiantes de nivel B1 y con 8 profesores universitarios en una universidad de Cuenca, Ecuador. La técnica que se utilizó fue una encuesta de entrada, una encuesta de salida y una actividad de escritura utilizando la herramienta Google Forms. Y para el análisis se utilizó la codificación abierta. Muchas gracias con todos. Les dejo con mi compañera Melita Vega. Muchas gracias, María de Lourdes. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Melita Vega. Soy magíster en lenguas, ingeniera de sistemas y especialista en relaciones públicas. En cuanto al procedimiento que seguimos, como mencionó mi compañera, hubieron varias etapas. Como primera etapa, aplicamos un cuestionario de entrada en la que buscamos conocer a fondo las percepciones generales de los estudiantes acerca de la traducción, el uso que ellos aplicaban en las aulas de inglés y cuáles eran sus pensamientos sobre el uso de los traductores en línea para hacer tareas y también para los exámenes finales en el aula de inglés. Como primera actividad, se les pidió a los estudiantes escribir un artículo de 150 palabras acerca de cómo aprender una destreza, con el objetivo de practicar sustantivos no contables. Esta tarea lo hicieron a papel y lápiz sin la ayuda de ningún traductor en línea. Acto seguido, unos días después, se aplicó la actividad número 2. En este caso, se les pidió redactar un comentario de 150 palabras, esta vez en su lengua materna, que es el español, y se les permitió utilizar el traductor de su elección para traducirlo al inglés y decidir si es que necesitaba de correcciones o de revisiones. Entonces, es decir, en la primera actividad no se les permitió utilizar ningún traductor o ningún dispositivo digital y ni siquiera consultar entre compañeros. Y en la actividad 2 se les devolvió todos sus implementos digitales. Después de esto, se aplicó el segundo cuestionario de salida para poder conocer las reacciones de los estudiantes tanto durante la primera actividad como en la segunda actividad. Y también al mismo tiempo aplicamos el cuestionario a los profesores para conocer más sobre sus prácticas, sus opiniones acerca del uso de la traducción dentro y fuera del aula y también sus políticas acerca del uso de los traductores en línea y otros apps de inteligencia artificial dentro de sus clases. Para finalizar, usamos o aplicamos el método de grupo focal con 5 estudiantes para poder profundizar más estos temas. En cuanto a resultados, como no es de sorprenderse, los traductores automáticos en línea más utilizados fueron, en primer lugar, Google Translate, seguido por DeepL. Casi el 80% de los estudiantes encuestados afirmaron que sí utilizaban fuera de clase los traductores automáticos en línea,
principalmente para comprender películas, para poder leer sus trabajos académicos y también como una ayuda para poder completar tareas. En cuanto al uso en las aulas, más de la mitad, un poco más de 53%, admiten que, curiosamente, que no les parecía que debían utilizar los traductores en línea para exámenes finales, pero sí dentro del aula de inglés. En cuanto a las percepciones de los estudiantes, se pudieron notar algunas coincidencias. Por ejemplo, en el área de ventajas, muchos estudiantes comentaron sobre la velocidad que les produce el traductor en línea, la eficiencia al poder ingresar cualquier consulta, principalmente palabras, y también que esto les ofrece la oportunidad para corregir su tarea o sus pensamientos o sus escritos antes de enviárselo al profesor para poder recibir la calificación respectiva. En cuanto a las desventajas, los estudiantes sí están en pleno conocimiento de la inexactitud de algunas traducciones, sobre todo debido a la traducción literal de ciertos textos ante la falta de contexto. Entonces, los estudiantes reconocieron que al ingresar frases sin contexto, sin mucha explicación, a veces generaba una traducción muy literal. En cuanto a su nivel de confianza con el producto que les arrojaba la traducción, casi el 60% de estudiantes afirman que sí, por lo general, revisan los resultados que les arroja el traductor para verificar si es que les suena bien, si es que se lee bien y para darles la última oportunidad de hacer un pequeño cambio antes de usarlo. Y también, por supuesto, muchos estudiantes reconocieron que sienten cierto nivel de dependencia a la hora de hacer una tarea sin el traductor. Entonces, y que esto, de hecho, contribuye a un sentimiento de desmotivación incluso y mayor presión en el aula. En cuanto a las actividades y las percepciones de los estudiantes, después de la segunda tarea, se les preguntó cómo se sintieron al hacer la actividad sin la ayuda de ningún traductor. Y el 60% de los estudiantes afirmaron que tuvieron sentimientos de estrés, frustración y ansiedad al estar lejos o separados de sus aparatos digitales y también de la oportunidad de poder consultar en línea cualquier inquietud. Cuando se les devolvió la oportunidad de poder consultar con un traductor, sí afirmaron que sintieron menos presión, pero curiosamente sí dijeron que sintieron una confusión y una ansiedad persistente aún después de la primera actividad. Después de todas las actividades, en general los estudiantes tuvieron una muy buena buena percepción acerca de las actividades, ya que pudieron darse cuenta de los niveles de dependencia que sienten que tienen con respecto a los traductores en línea, pero sí pensaron que al hacer dos actividades muy diferentes entre sí, una con y otra sin la ayuda de un traductor, les permitió aumentar o mejorar su nivel de pensamiento crítico. En cuanto a las percepciones de los profesores, se puede notar que casi la mayoría, casi el 90%, utilizan la traducción dentro y fuera de sus aulas. Dentro del aula, ellos afirman que la traducción es fundamental para aclarar conceptos complejos, para poder explicar temas gramaticales y para poder dar instrucciones a los estudiantes. Sin embargo, fue unánime su contestación en cuanto al uso en los exámenes finales. Todos prohibían terminantemente el uso de cualquier traductor para un examen final. Entonces, ¿qué nos deja esto como discusión? Bueno, podemos rescatar que los docentes realmente enfatizan la necesidad de trabajos originales sin la asistencia de un app de inteligencia artificial o de un traductor en línea. Esto ha generado muchos debates entre varios autores e investigadores sobre si los textos automáticamente traducidos en un traductor son realmente deshonestos. Hay autores que se preguntan o cuestionan que si es que un estudiante realiza un escrito en su lengua materna con sus ideas y luego lo pasa por un traductor, si es que eso realmente constituye una deshonestidad académica, ya que las ideas son suyas, para comenzar. También podemos concluir que como docentes podemos motivar el uso de la tecnología para poder estimular la reflexión en los estudiantes sobre cómo ellos interactúan con estas herramientas.
Y también podemos concluir que tanto otros aplicativos de inteligencia artificial y los traductores automáticos en línea sirven como herramientas digitales de apoyo, especialmente en situaciones cuando hay clases muy numerosas con muchos estudiantes y es difícil dar una atención uno a uno a cada uno de ellos. Muchas gracias por su atención a todos. Si es que tienen alguna inquietud o pregunta, aquí estamos a las órdenes. Muy buenas tardes a todos. Excelente disertación. Muchísimas gracias a las dos por este valioso apoyo y sobre todo por compartir sus valiosos conocimientos. Bueno, como es de esperado en nuestros eventos, siempre tenemos interrogantes. Vamos con Melita y vamos a leer la primera interrogante. Melita, ¿qué rol se le asigna al traductor automático? ¿Herramienta de apoyo o sustituto pedagógico? Bueno, gracias por la pregunta. Creo que tiene dos partes la respuesta. Si consideramos desde los inicios, como hablamos en la ponencia, la traducción siempre ha estado presente. De hecho, se le consideraba como una actividad mental para poder estimular el funcionamiento del cerebro para poder adquirir la lengua, solamente que ahora ha regresado a las aulas gracias a la tecnología. Entonces, si bien en sus principios no se le consideraba como un sustituto, ahora menos, más bien es una herramienta de apoyo pedagógico, porque no de ninguna manera es una sustitución, sino más bien estamos a través de la tecnología, con una herramienta más de las tantas que se pueden utilizar en las aulas. Entonces, enfatizamos igual el pensamiento crítico, el análisis de una situación, análisis cultural, tal cual, extrañamente como se hacía hace cientos de años, cuando se utilizaba para estimular el pensamiento intelectual. Excelente respuesta, Melita. Vamos con María, con la doctora María. Vamos a leer la siguiente interrogante y es la siguiente. Doctora, ¿cómo evita que los estudiantes dependan de estas herramientas para comunicarse? Muchas gracias por la pregunta. Justamente la investigación se trata de eso, ¿no? Porque podemos estar hablando nosotros de cómo los estudiantes pueden utilizar la inteligencia artificial para traducir, del apoyo que pueden sentir, pero ya no en la parte comunicativa, no en la parte del día a día o del momento en el que a ellos les toca ya comunicarse en la vida real. Lo que yo siempre les digo a mis alumnos, sería maravilloso que las personas puedan hablarnos aquí con subtítulos o con traductores para poder entendernos entre nosotros. Entonces justamente nuestra investigación se trató de eso, hicimos el ejercicio de que ellos traduzcan sin absolutamente ninguna ayuda y luego de unos días que traduzcan a través de la inteligencia artificial para que puedan darse cuenta de las diferencias que arrojaba el traductor y de las respuestas de ellos. Por supuesto se dieron cuenta de que si bien fue más fácil con el uso de la inteligencia artificial, pero que hubo muchos momentos en los que las respuestas originales de ellos suplían de mejor manera en la parte cultural, en la parte del pensamiento crítico. Entonces es un ejercicio para que ellos conozcan, la utilicen, porque para eso está, pero que no dependan de ella, porque la traducción literal que todavía nos proporcionan los traductores en línea es demasiado puntual, demasiado literal, como decía anteriormente. Excelente, excelente, doctora. Realmente, aunque como ustedes como lo comparten, ¿verdad? Tenemos muchas herramientas que ayudan a los estudiantes y a la persona en general, al público en general, en estos avances de, por ejemplo, de llegar a un aeropuerto, ¿ok? De tratar de entender en algunos idiomas, conversar o hacer alguna interrogante, pero realmente es muy lineal la traducción, es como se decía antes, a lo Tarzán, ¿no? Yo comer esto,
y como tú dices, es literalmente una traducción rígida que no lleva unas conexiones que permitan la fluidez en la comunicación. Es bastante interesante y por acá en el chat tenemos una última interrogante, doctora. ¿Qué herramientas que conozcan ustedes al hacer esta investigación recomienda para el público en general o para los estudiantes para que lo utilicen a la manera de traductor? Como pudimos apreciar la presentación, la herramienta que más se está utilizando es el Google Translate, seguido por el DeepL, pero yo creo que la combinación o lo que a cada uno más se le acomode. Hay algunas personas que trabajan con el chat GPT directamente o con incluso la inteligencia artificial del WhatsApp. Es a lo que la gente más se acomode, porque como que nuestras herramientas, así como hemos visto en todas las redes sociales, es como que nuestra herramienta, la que más le utilizamos, va acoplándose cada vez más a la manera de pensar de la persona, del usuario de la herramienta propiamente dicha. Entonces es como que la inteligencia artificial empieza a conocer un poco sobre nosotros y empieza a reconocer nuestra manera de hablar, a reconocer nuestra manera de comunicarnos. Entonces, pero entre los más utilizados definitivamente Google Translate y DeepL. Gracias, doctora. Bueno, un fuerte abrazo. Agradecerles por su participación y aportes a este congreso, sobre todo a la audiencia. Las invito a que finalicen y pasen al chat para responder las inquietudes o felicitaciones que le han dejado en el chat. No me queda más que compartirle primero a la doctora María la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mujica. Un placer haber sido parte de este congreso tan interesante, de temas que son tan actuales. Les agradecemos mucho por la atención, por la oportunidad y esperamos estar en contacto. Doctora, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Ahora la pantalla gigante a Melita. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Realmente ha sido una experiencia muy gratificante participar en esta ponencia. Es un tema, esta área de investigación para nosotras es nueva, entonces esperamos poder seguir contribuyendo en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para las dos. Agradecida eternamente por este apoyo el día de hoy.